Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Escorpio. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, os animo a que escuchéis esta lectura. Y para todos aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona vuelva contigo y estéis juntos para siempre, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a que vuestros sueños se manifiesten aquí y ahora. Y ahora sí, Escorpio, voy a dar paso a tu lectura. Voy a utilizar 4 barajas, también el tarot, aunque mis barajas, como veis aquí, contienen 120 cartas, están basadas en el tarot y nos van a dar toda la información que necesitas. Estas las voy a dejar a un lado para después. Y quiero recordarte, Escorpio, que mis lecturas son atemporales, aunque yo la esté enfocando para esta semana de mayo, que vamos a terminar, la siguiente. Y también los próximos 3 meses, y es para todas las situaciones. Puede ser que tú estés buscando un nuevo amor, estés en una relación de pareja, desees saber de tu ex marido, ex mujer, ex novio, de tu alma o llama gemela, estés chateando con una persona en la distancia y quieras encontrarte con ella, o estés amando a una persona desde hace muchísimos años. Vamos a obtener todas esas respuestas, Escorpio. Y lo primero que voy a hacer es sacaros unas iniciales. Escorpio. Y estas para vosotros. La G, la N, W, X, la K, la F, la I y la T. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o los de vuestra persona especial. Y bien, ahora sí, Escorpio, os recuerdo que todas mis lecturas, como os he dicho, son atemporales. No importa que escuchéis este mensaje dentro de 6 meses, un año, será para vosotros, porque vuestros guías espirituales desean que escuchéis estos mensajes. Bien. Y lo primero que haré es invocar a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Escorpio, para que me den luz, verdad y justicia, y también la unión que tanto deseáis. Es posible aquí en la tierra. Y voy a preguntar qué le depara a Escorpio en el amor. En esta semana de mayo, sé que estamos acabando, la próxima y los siguientes 3 meses. ¿Qué le depara a Escorpio en esta semana de mayo y los próximos 3 meses para Escorpio? ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos? Aquí han saltado 2 cartas juntas y yo ya sé cuáles son, amigos míos. La primera carta. Tengo aquí un caballero de bastos, amigos míos. Una persona que está fantaseando contigo, que puede estar regresando del pasado que tú ya conoces y que siente esta pasión tan ferviente, muy libidinosa como un buen caballero de bastos. Y estoy hablando del primer signo de la tirada, Sagitario. Aquí hay diversión, placeres románticos y sensuales que quiere tener esta persona contigo. Tu gemelo desea compartir momentos de mucha intimidad, de calor, así como si estuvierais en la ducha, en el agua, en vuestra habitación. Puede que ya hayáis tenido todas estas fantasías o que desee realizarlas. Su pasión está muy desenfrenada y tú le excitas como nadie más, porque el caballero de bastos viene corriendo con su caballo casi ahogado. Se siente muy grande, él, poderoso sobre ti. Mirad cómo está aquí, está tocándote, que es lo que desea, estar dentro de ti. Y tiene un gran basto en su mano que representa el falo masculino. Él desea tener todo ese poder y control sobre ti, aunque tú también le tienes absolutamente fascinado y dominado, Escorpio. Te ve inmensamente preciosa, una mujer u hombre, pensad que yo hablo de energías, muy sexy, arrolladora,
y que le excitas tanto que cuando está solo piensa en ti y ya sabéis lo que hace en su intimidad. Quiere hacer contigo todo aquello que no ha podido hacer con otras personas. Traspasar todos los límites sensuales, tener nuevas aventuras y comenzar contigo de nuevo. Una persona que te añora mucho en este plano sensual. Y además, como me está hablando de el basto, representa la intuición, amigos míos. Escorpio, vosotros sois un signo de agua. Podéis tener muchas habilidades psíquicas que estén ya desarrolladas. Confiad en vuestra intuición y en los deseos que sentís con esta persona, porque él también sueña húmedamente contigo. Y mirad, húmedamente, en una ducha, los dos completamente mojados. Y aquí voy a poner Sagitario, pasión húmeda, amigos míos. Y al lado tengo la carta de la luna, arcano mayor, con Neptuno, Piscis, un signo de fuego y otro de agua, donde hay mucha emoción y sentimientos que están ocultos, dudas, miedos, fuera de control. Las fantasías pueden estar llevando al límite a tu pareja. Si te sientes perdida, trata de calmarte porque no es la realidad. Dos cartas que están juntas, que la luna también me habla de fantasías. Algunas pueden ser ilusorias, negativas. Quiero que descartéis estos pensamientos y sobre todo durante la noche, pero al tener a este caballero de bastos y la luna justo al lado, que me está hablando también de la matriz, de los deseos, energía creativa, de nuestra energía de divina femenina, es una persona que durante la noche tiene fantasías muy recurrentes, piensa en ti, se excita, recuerda momentos que ha tenido contigo o donde le gustaría estar, viendo fotos, material tuyo que pueda tener, algún vídeo, conversaciones que tenga guardadas en el WhatsApp o en el TikTok, en Instagram, Facebook, en algún lugar. Y esto le desvela también por las noches. Tiene un camino aquí con la luna de confusión, porque, como os he dicho, Neptuno puede alejarnos de lo que es la realidad, y no para manifestar nuestros deseos, sino para aislarnos, como se siente esta persona también sin ti, muy perdido. Tiene que hacer frente a sus deseos más íntimos, más salvajes, sus pasiones con el lobo, que están en esta carta, y también con los más materiales, leales y fieles del mundo material, el perro, que también está aquí a su lado. Y es una carta donde también está la sacerdotisa, amigos míos. El loco que comienza desde el número 0 y cuando llega aquí se siente muy convulso, solo. Y no es así. Confiad en vuestros sueños. Algo muy poderoso está llegando. Confiad en vuestra intuición y en los sueños que tenéis con esta persona, porque él los está teniendo, y muy, muy íntimos también con vosotras. Mirad, amigos. Piscis. Vamos a ver, ¿qué más? Siento que también hay con la luna tristeza. Muchos momentos donde él o vosotras mismas desearíais estar ya juntos. También ha habido lágrimas aquí. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Escorpio? ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Puedo sentir también que aquí esté hablando para relaciones que sean secretas o alguna triangulación, o que vosotros améis a alguien que está en una relación o lo seáis vosotras. La luna tiene secretos que serán desvelados cuando salga el sol. Y falta un paso más para la carta del sol, que es el número 19. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? ¿Sentís también a veces ansiedad, necesidad de correr, de estar con esta persona, de saber qué está pensando? Eso es lo que siente él. Añoranza y muchos deseos carnales. Está unido también a tu subconsciente, que es la noche, la luna. Prácticas de magia también, si hacéis rituales o no, hacedlos. Pedidle a la luna aquello que deseéis o con lo que es necesario que ahora os liberéis. Utilizad las fases de la luna, porque os manifestarán aquello que tanto estáis deseando.
¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses, Escorpio? Veamos qué va a salir a la luz. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Siento mucha energía en las cartas. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Escorpio, ¿qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Hay tantos sentimientos que se esconden tras tu persona. Lo siento por las cartas. La rueda de la fortuna, amigos míos. Tengo aquí a Júpiter, Sagitario. Algo está a punto de cambiar. ¿Qué os he dicho? Yo puedo sentir las energías. Tras esta luna que está dividiéndoos, que os separa, aunque solamente pueda ser físicamente, porque si es vuestra alma o llama gemela, el amor de vuestra vida, como lo queráis sentir, no hay un concepto para mí, sino el sentimiento en vuestro corazón, en vuestra mente, qué es lo que estáis viviendo con esta persona. Y os he dicho que se acercaba el sol. Pues ahora tengo una carta maravillosa que es el número 10, Arcano Mayor, Júpiter. Todo va a estar llegando y va a ser en un periodo muy próximo. Primavera-verano, la rueda de la fortuna se mueve inesperadamente. Aquí hay cambios, verano, giro en el destino. Prepárate para la llegada de acontecimientos muy sorprendentes e increíbles en tu vida. La fuerza divina y el universo están contigo. Como aquí hay 2 dioses, uno es el dios Set, que crea caos. La rueda de la fortuna da vueltas, a veces pueden ser circunstancias favorables y otras veces que no, que sean para aprender. Pero ahora sí, el dios Anubis, que también está en la otra contraparte, va a estar con vosotras para guiaros en este camino y hacer de vuestra vida sea algo muy diferente. Amigos míos, confiad. Se acerca un nuevo ciclo, número 10. Acabará el que estáis teniendo ahora y próximamente se abrirá la luz para todos vosotros. Ya. Puedo hablar también de... Tengo aquí a Sagitario de nuevo, 2 veces en 3 cartas. Puede que haya viajes, movimientos, que esta persona, porque yo ya tengo el Caballero de Bastos, alguien que le gusta tener muchas aventuras y hacer escapadas. Pueden ser viajes o hacer proyectos. Estoy hablando de los bastos que me hablan también de la creatividad y de muchos logros. También pueden ser materiales. Y de eso me está diciendo con la rueda de la fortuna. Si esta persona está separada de vosotros, se acercará o lo haréis. Haréis un viaje, algo muy especial. La rueda de la fortuna que se encuentra en la Sefirá de Malchut, en la número 10, como es el número 10, también está Arcano Mayor, que me habla de la tierra más material. Aquí está, junto con la templanza, que os va a ayudar a que estéis sosegadas y en paz. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Escorpio. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana? Amigos míos, os hablaba de la templanza, ya sabéis que es un ángel, arcángel, puede ser el arcángel San Gabriel u otra alma que os esté acompañando en este viaje divino. Las estrellas están con vosotros, con la rueda de la fortuna, dioses que os protegerán. Y también esta carta maravillosa con ángeles. ¿Quiénes veis? Plumas, algún ave, una paloma. Protección divina, milagros, lo que estabais esperando. Tus ángeles están siempre contigo para ayudarte. Pídeles que se manifiesten y llegarán con sueños y señales, como os he dicho yo, con la luna y también con el Caballero de Bastos. Esos sueños que estáis teniendo con esa persona, él también los tiene. Os estáis comunicando extrasensorialmente. Quiero que penséis en aquellos sueños que tenéis, porque con vuestros ángeles y arcángeles y vuestra mente centrada los conseguiréis. Mirad qué angelito tengo aquí, me está hablando de las señales que veis, sí, muchas plumas. Quiero que me digáis en comentarios qué es lo que veis y presentís, porque siento aquí también una tirada con muchos poderes psíquicos. Puede que os estéis dedicando o al mundo del tarot o seáis videntes, hagáis reiki,
algo en concreto que os ayude a hacer que las personas vivan mucho mejor. Amigos míos, están aquí estos preciosos ángeles. Pedidles lo que deseéis, porque ellos siempre nos escuchan. Y tened paciencia con la rueda de la fortuna. Algo se está acercando. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses. Lo inesperado siempre puede ocurrir. Todo, como yo digo siempre, es posible, amigos. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Escorpio. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses, Escorpio. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor? En esta semana de... Veamos, amigos míos, aquí tengo un 8 de copas, alguien que se fue y quizás no te dio todas las explicaciones que debía en ese momento. Va a regresar. Amigos míos, y tengo aquí de nuevo a Piscis, otra carta que me habla mucho de la luna, de la conexión tan fuerte que tenéis con esta persona y de vuestro instinto más libidinoso. Aquí hay mucha sensualidad para vosotros. Es una persona enigmática, como el caballero de bastos. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Escorpio. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses. Veamos qué más os depara esta primavera, verano. Escorpio, ¿qué le depara a Escorpio en el amor? Y esta carta quería salir. Despertar espiritual, almas, llamas gemelas. Tú ya has despertado, sientes que es para ti. Y alguna carta más. Veamos, Escorpio, porque esta es una tirada muy espiritual. Ángeles, la luna, muy marcada en esta lectura también. Y el universo, con las estrellas. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Tengo aquí un 9 de bastos, 8 de copas. Tengo a Sagitario, Piscis, una persona que también siente miedo de expresar sus sentimientos, de acercarse. Ha tenido experiencias pasadas muy dolorosas, amigos míos. Aquí hay muchas lágrimas y dolor real. ¿Qué le depara a Escorpio? Y amigos míos, estas cartas como han saltado. 3 de bastos, la estrella. Amigos míos, búsqueda en la base de la baraja. Así es lo que quiere hacer esta persona. Darte su mano. Te está mirando en redes sociales o en algún sitio donde estés. Puede ser a través de tu trabajo o que conozca a tu familia y te observa. Es mucho más que el paje de bastos. Quiere que subas con él hasta el cielo. Y aquí tengo, os he dicho, como una tirada tan espiritual, llena de estrellas, muy mágica. Ellos tienen mucho interés en tu vida y quieren ayudarte en lo que necesites. Tus proyectos y preocupaciones son su prioridad. Está muy pendiente de ti. Ley de Asunción, es la ley de la fe. Créete una diosa como Dios te hizo para asumir lo que ya tienes, que estás viviendo con tu marido o con tu mujer y que es real. No se lo pidas a Dios. Dale gracias por lo que eres y por lo que tienes. Y eso se manifestará. Quiero que hagáis esto, amigos míos. Y bien, tengo aquí una persona que, como veis, quiso alcanzar más metas, estar con otras personas, alcanzar más objetivos, sobre todo materiales en su vida. Insatisfacción, búsqueda, metas. Tu gemelo es consciente del amor que siente por ti, pero necesita alcanzar sus objetivos. Sé fuerte durante vuestra separación. También le dio miedo, una persona que ha sido herida, porque el 9 de bastos, tengo aquí a Sagitario de nuevo. Es vuestro signo, Escorpio. Guiaos por Júpiter, un planeta muy expansivo y espiritual, el más grande, el único que desafió a Saturno y que pudo vencerle. Todo estará a vuestro favor. Como os he dicho en esta carta, en Rider Waite aparece un personaje que le da miedo, que tiene un basto y está temblando, y con una venda en su cabeza. Aquí ha habido dolor, sufrimiento, lágrimas, tanto por vuestra parte como por la suya. Por eso hay una chica que yo quise plasmar aquí, vestida de negro, que no estaba en este momento dispuesta para una relación. Pero volverá. Volverá porque aquí hay fuerza. Se fue una persona con un manto rojo, como nos describe el 8 de copas, con todo el amor que estaba dentro de esas copas.
Y aquí hay 9 bastos, que son elementos naturales, hablándome de la intuición, del esfuerzo que nosotros ponemos en la vida. Por tanto, regresará, porque también me habla del subconsciente, de la luna. Va a solventar todos aquellos traumas que tiene en su pasado y volverá cuando esté preparado con esta nueva oportunidad, amigos míos. Tengo aquí ya el puesto Sagitario y Piscis de nuevo. Despertar espiritual. Despertar de conciencia, sueños premonitorios, ¿qué es lo que estáis soñando? Reencuentro de almas, conocer a tu llama gemela te ha abierto la mente a un increíble viaje espiritual, cumple tu destino. Estáis aquí para estar en unión física con esta persona, espiritualmente ya lo estáis. Puede ser que la conocieseis y en ese momento no despertaseis, sí después, a través de las secuencias numéricas, el 1111, el 22 o un número en particular, de tener sueños con tu persona, de hacer hipnosis, algún tipo de regresión. Tú has sentido que ya has estado en vidas pasadas con él o con ella y ahora habéis vuelto a esta tierra para estar juntos. Quiero que te dejes llevar por lo que sientes, por estas estrellas, el cielo, y que cumplas tus fines en la tierra y que sueltes aquellas dudas y miedos que tengas. No hay por qué tenerlos, amigos míos. Si después de un trayecto de miles de años nos hemos vuelto a reencontrar una y otra vez, ¿por qué estar temiendo en esta vida? No tendría sentido. La estrella y el 3 de bastos, Aries. Algo se está aproximando, muchos viajes, bastos sembrados firmemente en tierra, intuición de nuevo. Vais a tener un viaje o esta persona se va a estar acercando. Seguridad, intuición, inspiración. Estás fluyendo como el río de la vida. Todos los ríos que aparecen en el tarot son nuestra propia vida. ¿Cómo es el tuyo? Déjalo, ahora tiene que correr tranquilamente. A través del sol, tus guías espirituales te están acompañando, todo está viniendo hacia ti. Hay que estar calmadas, como esta mujer que está aquí, danzando, bailando, haciendo ejercicio en la playa, que no tiene prisa, ni está angustiada ni desesperada. Eso es lo que quiero que hagáis, porque todo está viniendo, como todos estos barcos, cerca a vuestra orilla, lo que tanto deseáis. La estrella, tengo aquí Asunción, Acuario. Mirad, amigos míos, manifestación, esperanza, milagros, se ha repetido a lo largo de toda la tirada. Tienes poder para crear tu realidad. Medita para enviar amor incondicional a tu gemelo. Tu vibración atraerá lo que quieras en esta tercera dimensión. Expándete en el espacio sin miedo. No eres solo un cuerpo material, sino un alma. Tú estás sintiéndolo aquí como si fueras o fuerais almas, que lo sois. Habéis estado mucho tiempo juntos y ahora con la estrella todos serán bendiciones para vosotros, igual que este 3 de bastos. Se está acercando, habrá un retorno al hogar. Ten paciencia, Escorpio. Esta maravillosa carta ya no puede ser más positiva. Aprovecha el tiempo, también me habla la estrella de ello. Sé capaz de mantener tus emociones y todos tus deseos más materiales en equilibrio. Va a haber comunicación por su parte y un gran renacer, porque la estrella, este número 17, arcano mayor, me habla de un renacimiento, un número 8, que en conclusión son éxitos, tanto en la parte más material, espiritual y también amorosa. Aquellos proyectos que tanto habéis querido que se realizasen van a estar aquí cumpliéndose. Amigos míos, la estrella Acuario. ¿Ya? ¡Qué hermoso! El universo está aquí, amigos míos, y yo ya podía sentirlo con todas estas cartas. Y ahora voy a tomar mi baraja de mensajes para sacar algunos mensajes que quiera deciros esta persona. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Escorpio? ¿Qué mensajes tiene esta persona para Escorpio? Y tanto la luna como la estrella son arcanos mayores que están en la sefirá Tedat del árbol de la vida, hablándome del conocimiento, una sefirá que está escondida. Si estabais esperando que todo aquello se despertase, es el momento. Vuestros guías os están ayudando a manifestar todo lo que deseáis. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Escorpio? Vamos a ver palabra por palabra que tiene en su corazón, amigos míos. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Escorpio?
¿Qué mensajes tiene esta persona para Escorpio? Tengo aquí la primera carta, 2 cartas, agradecimiento, lucha, es una persona que no quiere perderte y que se está acercando muy rápido con el caballero de espadas. Géminis, habéis hecho mucho también por esta persona, lo sabe, te lo quiere agradecer. ¿Qué mensajes tiene esta persona? Tengo aquí añoranza. ¿Le habéis regalado algo? Tal vez pueda ser un objeto material o puede ser digital, una canción, una frase. No importa lo que sea, esta persona lo recuerda, lo está pensando mentalmente. ¿Qué mensajes tiene esta persona? Veamos, a ver, amigos. Sorpresa. Una persona que te está escribiendo. Vas a tener noticias de él o de ella. Y además con la estrella, con estas cartas, te está buscando. La rueda de la fortuna. ¿Qué mensajes tiene esta? Perdón. Y en la base de la baraja, confusión. Y estoy hablando también de la luna, en la base de la baraja, amigos. Número 18. ¿Estás tú también soñando conmigo? Por las noches siento que estás en mi habitación. Esta es la otra cara de la luna, como os he dicho. Estáis conectados a nivel subconsciente. Tú estás sintiendo cómo está él. Te despiertas, aún como veo en esa carta de pasión, húmeda, porque pueden ser sueños íntimos que sientes que te toca, que está encima de ti, en tu cama, en tu habitación, y él también. Aquí tengo otra vez a Neptuno, Piscis, hastío. Mis relaciones se sienten vacías y sin pasión. El miedo y la falsa seguridad en la que vivo no me dejan avanzar hacia ti. Ya tenía un 9 de bastos. Cuando está alrededor de otras personas, siente que le faltas tú. Tengo aquí agradecimiento. Muchas gracias por haberme dado tanto y cuidado de mí. Te echo de menos, lo sabes, ¿verdad? Perdón. Siento haber sido orgulloso e inmaduro. Estaba anclado en mis relaciones pasadas y no pude ver en ti que eras la mujer más extraordinaria que he conocido, como en ese 8 de copas, que a pesar de haber tanto amor, él decidió dar marcha atrás y alejarse. Añoranza. Aún guardo con felicidad tu último regalo. Quiero que me digáis qué tiene esta persona de vosotros. ¿Qué le disteis? ¿Alguna joya? ¿Ropa? Puede ser una postal. Algo que tiene mucha simbología para él. Lucha. Caballero de espadas, Géminis. No estoy dispuesto a perderte. Voy a estar contigo en menos de lo que piensas. Y quiero ayudarte, y como en esta carta de búsqueda también, solventar algún problema, preocupación que tú tengas. Tengo aquí, Géminis. Sorpresa. Estoy escribiéndote un mensaje. Alguien que pueda hacerlo a través del WhatsApp, de una red social, amigos míos. Si hay bloqueos, me refiero a que lo tenéis. Quiero que desbloqueéis todo esto. Porque esta persona, lo único que puede hacer que fluya el amor son los desbloqueos. Y también a nivel mental. Quiero que estéis positivos. Y pensando como en esta estrella, todas estas cartas que tenéis, ¿qué os dicen? Creed en vuestros sueños. Porque es así de real, amigos míos. Lo que pensamos, como hace el mago, es lo que manifestamos. Si tenemos inseguridades, miedos, que nuestra persona se va a ir, que hay otras mejores, que no es nuestra alma o llama gemela, si no hacemos caso a lo que dicen nuestros sueños, nuestra intuición, los números que vemos, la guía que nos están prestando nuestros ángeles y arcángeles, ¿cómo podemos estar en unión feliz? Quiero que os despojéis de los miedos. Bien, ¿alguna carta más? Ahora con el tarot. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Escorpio? ¿Qué le depara a Escorpio? Voy a sacar una carta. Aquí tengo 5 de pentáculos. Yo ya sé cómo se siente esta persona y estoy hablando de Tauro. 6 de pentáculos. Esto es lo que sucedió en un pasado. Una persona que aquí veis que parece tener mucha abundancia. Las 2 son Tauro, amigos míos. Aquí hay, para vosotros, en la carta original son muy diferentes porque aquí hay una chica vestida de verde con mucha abundancia en un prado y con mucha abundancia material que también la vais a tener. Ya me lo decía la estrella. Todo está llegando.
Lo que ocurre es que en vuestra relación esta persona no os dio en ese momento todo lo que necesitabais. Tuvisteis que estar, os sentisteis arrodillados. Tuvisteis que estar detrás. Y el amor no es así. Esta persona vendrá a repararlo. Quiero que cuando deis amor sea con las manos llenas. Nadie da de rodillas como en un 6 de pentáculos. Ahora vais a tener todo lo que anteriormente no teníais. 5 de pentáculos. Veréis, amigos míos, una carta muy dura, aunque aquí la veáis que parece que está obteniendo todo lo material. No es así. Otra vez, Tauro. Puede que lo tengáis en vuestra carta astral o lo sea vuestra persona. Se siente mal, muy vacío y solo, en penumbra, como desde la carta de la luna. El 5 ya me está hablando de enormes conflictos. Está en la Sefirá de Geburá hablándome de la fuerza y adversidad que hay. Que a pesar de tener obstáculos en nuestra vida tenemos que tener mucha fuerza para batirlos. Tu persona se siente como si fuera un mendigo. No se atreve a entrar en una iglesia porque aquí hay mucha vergüenza. No es una persona orgullosa, sino que ha sufrido en su vida con sus relaciones y que tal vez lo haya mostrado contigo cuando tú no lo merecías. Y ahora se siente así, muy alejado de todo. Quiero que le enviéis mucho amor porque Dios está para todos nosotros. Tanto nos hayamos equivocado o no. Todos somos dignos de entrar en la iglesia y de recibir el amor de nuestro Padre. Pues aquí este 5 de pentáculos, cómo se siente él con mucha culpa por lo que te hizo. Culpa, vergüenza. Eso es lo que significa esta carta. Muy solo, a pesar de estar rodeado de gente. Y ahora sacaré una carta de esta baraja, amigos míos, para saber qué más, qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos. Voy a buscar, a ver, amigos míos, si tengo aquí a Tauro. Tauro. ¿Qué le depara a Escorpio en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Sacaré una carta, puede ser un mensaje, estación del año, una situación. Veamos, amigos, del pasado, de este presente o futuro. Cada vez que veo las cartas yo ya sé cuándo corresponde a cada tiempo. ¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Escorpio, ¿qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Y sacaré una carta porque podría estar aquí varios minutos, amigos. Veamos, Escorpio. Voy a pensar en vosotros y en vuestra persona. Tú estás dentro de mis pensamientos. 89 cartas. He empleado cientos de ellas. Mirad, Escorpio. Redes sociales. Os hablaba de la comunicación con la estrella, rueda de la fortuna. Alguien que puede estar también viniendo de otros países, de otra ciudad donde viváis, o que quiera estar teniendo una gran aventura. Una luna de miel. ¿Os gustaría? Imaginadla. Esto es lo que siente esta persona. Siempre estoy pensando en ti. Mirad qué 2 cartas. Lo desolado que está aquí, con unos periodos tan vacíos y frustrantes para él. Hastío, tedio de todo lo que tiene a su alrededor. Redes sociales. Esta persona se va a comunicar contigo. ¿Veis aquí? YouTube, Facebook, Instagram. No solo hay comunicación. Os estaba diciendo que esta persona, Escorpio, os buscaba. Que os estaba vigilando. Aquí lo hace y también se va a comunicar así. Como lo veis, Snapchat, puede ser TikTok. Tened estas redes desbloqueadas, porque sé que a veces me decís, Esther, yo lo he bloqueado. No bloqueéis a nadie. Y también visualizadlo. El 4 es un número que me habla como el emperador de mucha estabilidad y poder. Nada está perdido, te dice tu persona. Hay curación de los chakras, este corazón tan hermoso con todos los colores que representan nuestras energías, y todo va de mejor en mejor, con otro número 8 de éxito, de finalización, como una lemniscata tumbada representando al universo, a las estrellas, a toda la sabiduría y amor que son infinitos. Tentación, aquí como si fuera un 4 de copas, alguien que estuvo tentado en alguna ocasión. Amigos míos, esto es lo que os va a llegar. Tened vuestras redes sociales
en alerta, porque va a llegar comunicación. Pues bien, Escorpio, quiero que me digáis en comentarios con qué os habéis sentido identificados, cuál es vuestra situación, contadme vuestra historia, porque me encanta leer vuestros comentarios y responder siempre que puedo. Os doy las gracias de corazón por estar aquí, por tantos comentarios, por vuestros likes, suscripciones, porque esto está ayudando a que llegue este mensaje a más personas y podamos ayudarlas, porque sé que lo están deseando, buscan una luz, esperanza en el camino, y la hay, amigos, es posible. Gracias de corazón por todo lo que hacéis desde el principio hasta ahora, por todos los que habéis llegado, y yo os envío desde aquí con todo mi corazón besos, abrazos, mis bendiciones, y que paséis un feliz fin de semana, la semana siguiente también, y nos veremos en la próxima lectura, Escorpio. Gracias de corazón y todo mi amor para vosotros. Hasta la próxima.